Lunes 28 de diciembre de 2020. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos del 13 al 18. Cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle». Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Y allí estuvo hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de 2 años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: «Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la liturgia de hoy conmemoramos a los santos inocentes. Estos niños que fueron brutalmente asesinados por el malvado rey Herodes, que buscaba matar a Jesús para que éste no le quitara el trono. Y este texto nos viene justo en un momento providencial, donde en tantos países se está debatiendo el tema del aborto. También un asesinato indiscriminado a bebés. Por eso vamos a reflexionar 3 puntos en este Evangelio. Primero, los ángeles fueron los primeros pro vida. Segundo, nada justifica el aborto. Tercero, la vida tiene la última palabra. Vamos entonces con el primer punto. Los ángeles fueron los primeros pro vida. Una persona pro vida es una persona que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Pues en este caso vemos cómo el ángel del Señor se aparece en sueños a San José precisamente para salvar la vida del niño, en este caso del malvado Herodes que quería asesinarle. Pero no solo le dice que huya, sino que más tarde en Egipto le dará también indicaciones, es decir, hay un acompañamiento posterior a la salvación de la vida. Y aquí es muy importante que como providas reflexionemos en la actitud de los ángeles, que no solamente es salvar la vida de un niño por nacer, es además acompañar las realidades difíciles que significan estos momentos, acompañar a la mujer en el estado de gestación, acompañar luego al niño en el momento del nacimiento, acompañar a aquellos que han nacido y se encuentran en situaciones vulnerables, acompañar a aquellos que están en la calle muriendo de hambre, acompañar la realidad de las personas pobres, acompañar la realidad de los migrantes, acompañar la realidad de toda persona que sufre. No solamente defender la vida en el momento de la concepción y luego en el momento de la muerte. No, es durante todo el recorrido de la vida de la persona. Porque cuanto hicisteis a estos mis pequeños, a mí también me lo hicisteis, dice el Señor. Muchas veces se lanza hacia los pro vida unas acusaciones que nos deberían poner a reflexionar. Y es que dicen que solamente se defiende la vida en el momento de la concepción, pero después nacen y no importa qué pase con ellos. Eso no puede ser así, no puede ser así. Y antes de hacer una defensa acérrima y violenta contra las personas que nos acusan de esto, debemos hacer un examen de conciencia y preguntarnos nosotros mismos: ¿será que yo, además de salvar la vida de este niño, que ya es un acto de caridad enorme, pero además de esto me preocupo por la vida de este niño cuando nace, en su desarrollo, buscar que haya más justicia, buscar que haya, mayores condiciones, mejores condiciones para que se desarrolle? Esto es importante, esto también es ser pro vida. Entonces los ángeles son los primeros pro vida, pero los pro vidas están llamados a ser ángeles de todos estos niños. Segundo, nada justifica el aborto. Es interesante ver cómo la posición de Herodes comienza un poco amigable, ¿no? Empieza diciéndole a los reyes magos que le indiquen dónde está ese Mesías, ese rey que van a nacer, porque él también quiere ir a adorarle.
Y es que muchas veces en la discusión del tema del aborto se nos presentan argumentos así como amables, ¿no? Entonces se nos dice que se quiere despenalizar o legalizar el aborto para que haya menos abortos, ¿no? Entonces, en el fondo lo que hacemos al despenalizarlo es evitar abortos clandestinos y de esta manera va a haber menos abortos, pero sabemos que en la práctica eso no es así. Allí donde se ha despenalizado el aborto, las cifras de aborto han aumentado estrepitosamente. Luego muchas veces aparecen argumentos diciendo que no, que simplemente el aborto se dará a partir de tal semana, porque a partir de esta semana ya el feto comienza a sentir. Inician con argumentos entre comillas amigables, pero después sucede lo que sucedió a Herodes. Dice el texto que Herodes se enfureció terriblemente y la arremetida contra la vida sufre ese cambio agresivo y brusco. Cuando van tomando una sociedad que era contraria al aborto, empiezan ya con argumentos mucho más agresivos, hasta el punto de decir que el aborto debe ser un derecho, al punto de decir que los que estamos en contra del aborto somos antiderechos, hasta el punto de decir que la mujer puede abortar al niño no solo durante los 9 meses, sino que aún naciendo el niño, si es que no está de acuerdo, le puede matar inmediatamente después de nacer, decapitándole. Estas barbaridades es lo que se están legislando en nuestros países. Sí, así es. Herodes, el demonio del aborto, se enfurece terriblemente y agrede cada vez con más fuerza la vida de los no nacidos, porque en el fondo lo que hay es un odio al ser humano, lo que hay es un odio al ser humano que es hijo de Dios. Entonces, como no puede el demonio tocar a Dios, entonces quiere destruir a sus hijos. Y aquí tenemos que ser muy compasivos y muy amorosos y tender la mano misericordiosa con aquella mujer que está muchas veces engañada y a la que le están diciendo falsos argumentos, falaces argumentos para llevarla al aborto. Pero que tenemos que ser muy claros y muy contundentes contra el aborto en sí mismo, que es un vil asesinato de un inocente. Debemos tener claro que el fruto de la concepción es una vida humana y esto es una verdad científica. Así decía Jérôme Lejeune, el padre de la genética moderna, quien descubrió la trisomía del cromosoma 21, que es lo que genera el síndrome Down. Decía con toda claridad: esta primera célula, resultado de la concepción, ya es un ser humano. Aceptar que después de la concepción un nuevo ser humano ha empezado a existir no es ya cuestión de gusto o de opinión, sino una evidencia experimental. Si el embrión no es desde el primer momento un miembro de nuestra especie humana, no llegaría a serlo nunca. Decir que no es un hombre es lo mismo que decían los nazis: un prisionero no es un hombre. Esto lo decía el gran científico Jérôme Lejeune, padre de la genética moderna. Pero escuchemos también lo que dice el Papa Francisco respecto al aborto. ¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo contratar a un sicario para resolver un problema? Debemos insistir entonces que nada justifica un aborto. En caso de una violación, que es algo terrible, entonces la solución de un trauma no es sumarle otro trauma. La solución de un mal no es sumarle otro mal. Que se castigue al culpable, que se castigue al violador con toda la fuerza de la ley, pero que no se castigue al inocente. Y si la mamá, en la circunstancia difícil en que está, no quiere ver ese bebé, existe la opción de salvar a ese bebé a través de la adopción. Existen en este momento cualquier cantidad de padres de familia deseando adoptar esos niños. En caso de la malformación, cuando dicen que el niño va a venir a sufrir al mundo, es simplemente romanticismo de una concepción materialista y utilitarista. Es que solo pueden vivir las personas sanas y bellas, solo pueden vivir las personas perfectas físicamente hablando. La solución para la enfermedad no es asesinar al enfermo. Al contrario, hemos visto como una enorme cantidad de personas que nacieron con tremendas limitaciones físicas hoy son exitosos y hoy son tremendos modelos de vida para muchas otras personas. También hablan del peligro de muerte de la mamá y tenemos que tener muy claro que prácticamente hoy es innecesario tener que decidir entre la vida de la madre y del bebé. Ha adelantado tanto la ciencia en esto que hoy prácticamente es innecesario. Si se llegara a dar el caso, lo que hay que hacer es tratar de salvar las dos vidas.
Nada justifica un aborto. Tercero, la vida tiene la última palabra. El Señor en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6 nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. La vida siempre tendrá la última palabra. La vida siempre se impondrá sobre la muerte. Debemos ser nosotros apóstoles de la vida. Debemos ser nosotros testimonio de la vida. Pero no de una vida cualquiera. En Juan capítulo 10 versículo 10 el Señor dice que ha venido a traer vida y vida en abundancia. Y así, ante una cultura de muerte que avanza desafortunadamente a pasos agigantados en nuestra sociedad, nosotros debemos seguir proclamando que la vida es sagrada, que la vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural, y debemos seguir buscando salvar las vidas de estos niños, pero luego salvar la vida también del hermano que sufre, pero luego ver en nuestro hermano pobre y necesitado a Cristo sufriente. Finalmente, salvar la vida del anciano también, no dando derecho a los hijos para matar a sus padres, ni a los padres para matar a sus hijos, como lo veíamos hace poco en un evangelio. La vida humana es sagrada y se debe respetar desde la concepción hasta la muerte natural. Compromiso. Yo les invito para que el día de hoy nos comprometamos nosotros a ayudar a alguna institución provida, que nunca cuentan con recursos estatales, sino con lo que buenamente las personas provida quieran dar para ayudar a sostener estas instituciones. Que ese sea el compromiso entonces, ayudar a alguna institución provida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.